Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Leo un mensaje que recibí en mi WhatsApp personal. Sergio, te mando información por si te resultara de interés. Siento que es un cambio histórico sobre el modo que teníamos de pensar la agricultura. Aprendí mucho en poco tiempo, especialmente además de ciencia, diplomacia. Acabo de volver de África, ahora de vuelta en Alemania. Me ha hecho cambiar la perspectiva y la mirada en muchos sentidos, empezando por lo difícil y complejo que es mirar el sistema mundial. Fraterno abrazo, Walter Pengue. Comento lo que pareciera una infidencia, porque es un mensaje privado que me manda uno de los principales especialistas en agricultura y sistemas alimentarios que tiene Argentina. Pero no hay tal infidencia porque concibo la comunicación transversal, es decir, generada por varias personas y no por un buró de especialistas en comunicación exclusivamente. Y porque las personas de bien no tenemos nada que ocultar cuando hablamos de la cosa pública, de la idea de bienestar general, de nuestras posibilidades reales de transformación. Que alguien que investiga y se actualiza, que ofrece conferencias internacionales en todo el mundo, también se ocupe de pensar en que los oyentes de un programa de radio o quienes nos siguen en las redes sociales deban saber de qué se trata y qué está haciendo, primero en Namibia y ahora en un centro de investigación de Bielefeld, una ciudad alemana, aparece como central en la nueva comunicación, en la responsabilidad que tenemos de generar esa nueva comunicación. Y si a eso le agregamos que en una de sus frases reconoce que lo aprendido le ha hecho cambiar cierta perspectiva que tenía sobre determinadas situaciones que daba por ciertas, estamos frente a una posibilidad luminosa, es decir, a alguien capaz de alumbrarnos, en este caso, con sus investigaciones, con su reflexión, a través de sus experiencias y de su propia interpelación. Fíjense, Walter Pengue, que es uno de los autores de este informe Nexus que yo hablaba en el comienzo del programa, publicado a fin de año, donde se recomienda abordar toda la crisis socioambiental en conjunto, porque dicen ahí, considerar la pérdida de biodiversidad, la inseguridad hídrica y alimentaria, los riesgos para la salud, las pandemias y el cambio climático de forma aislada y tratar de abordarlos por separado, no solo es ineficaz, sino que resulta contraproducente. Y es una plataforma intergubernamental, esta, de científicos de todo el mundo, 165 expertos hay, entre ellos Pengue, que hacen esto para los responsables de determinar las políticas. El informe no es discutible científicamente y la gran ventaja de que su resumen sea validado por los estados es que implique justamente a los gobiernos en el proceso. Un círculo muy virtuoso, pero a la vez difícil de implementar. Bueno, me quedo con un poco con esto nomás en la introducción para saludarlo a Walter, que efectivamente está en Alemania. ¿Cómo estás, Walter? Un gusto poder intercambiar un rato con vos hoy. Hola, Sergio querido y equipo. Bueno, flor de introducción te mandaste. Yo creo Pero bueno, muchas gracias por eso. Sí, vale la pena, ¿no? Porque cuando hablamos de comunicación también necesitamos hablar desde dónde se genera esa comunicación y esa información. Y cuanto más actores, cuanto más diversidad haya y compromiso, me parece que tiene mayor potencia, ¿no?
Totalmente de acuerdo, lo acabas de resumir perfectamente y agradecido por eso, porque realmente este es un reporte mundial, yo diría el primero que hace este esfuerzo tremendamente necesario y que se venía reclamando desde de distintas disciplinas científicas, de integrar saberes tanto de la ciencia como desde la sabiduría, ¿no? Es decir, porque lo importante aquí, y vos lo mencionaste al pasar, 165 expertos, 20 coordinadores mundiales, un equipo interdisciplinario en el trabajo, a lo que se suma un esfuerzo adicional, que es lo que nosotros llamamos las comunidades locales y los pueblos originarios, los pueblos indígenas. Y Mira. ahí se escucharon también sus saberes con la complejidad del tema, porque no nos olvidemos, los científicos hablamos con un lenguaje científico a través de paper, los pueblos originarios tienen otros intercambios de saberes tremendamente interesantes que van desde la perspectiva del arte hasta el intercambio oral, y esta complejidad no es fácil de llevar adelante, pero creo que se hizo un esfuerzo loable desde muchos de los organismos que han trabajado en apoyar esto, de las Naciones Unidas, y pudimos plasmar la mirada que hasta antes de esto no estaba puesta. Es decir, ha sido un documento que se trabajó prácticamente en los últimos 3 años. 3 años de trabajo. Sí, 3 años de laburo, 3 años de intercambio, te diría, entre los equipos grupales de capítulos semanales intensos. Imagínate lo que es coordinar gente de todas partes del mundo en horarios nada más, ¿no? Es decir, Sí. tipo que tenés que levantar a las 4 de la mañana para coordinar con la gente que está del otro lado, en Japón o lo que fuera, y tenés que hacer el esfuerzo porque tu compromiso es ese. Y lo que destaco de los investigadores, esto es un trabajo ad honorem, el único, si se quiere, resultado es que podemos poner a nuestras unidades de investigación en lo que sería el estado del arte de esto, y estoy muy agradecido porque particularmente para los developing countries este es un problema de acceso a información del más alto nivel, y esto nos ha servido, y encima es un orgullo que siempre haya argentinos metidos en este trabajo y en las instancias de más alta resolución. Vos sos un gran defensor y con buenos argumentos de la soberanía alimentaria, y en este mensaje primado que me mandabas, anticipándome todo lo que había sucedido, me decís, aprendí mucho en poco tiempo. ¿Qué cosas aprendiste, Walter, y que puedan estar relacionados con esto de la soberanía alimentaria y que nos toca tanto por acá? Mira, aprendí y confirmé la necesidad, por ejemplo, de un cambio, de un viraje de 360 grados, es decir, un viraje muy fuerte con respecto al tema del sistema alimentario. Tomamos muchísima información integrada desde estos aspectos que vos mencionaste claramente, es decir, la pérdida de biodiversidad, del agua, los recursos genéticos, por supuesto, desde la biodiversidad, pero mucho más en los términos de los servicios relacionados a la producción de alimentos, a lo que se suma todo lo que uno aprende y escucha a los expertos en salud, vinculado con semejantes niveles de impactos por los sistemas que vamos teniendo y que a veces no nos vamos dando cuenta sobre sus consecuencias, a lo que se suma también, ni que hablar, esta mirada del cambio climático bajo todo esto, ¿no? Es decir, entonces se aprende mucho en eso, y por el otro lado, como investigadores, uno aprende, lo mencionaste al inicio, de que una cuestión es la discusión entre investigadores, en los cuales uno, en todo caso, intercambia paper, avanza en el conocimiento, corrige muchas cosas, mejora su performance, inclusive algunos, diría no todos, porque trabajar en la interdisciplina es tremendamente difícil, pero muchos cambiamos la perspectiva y la mirada, y a eso se suma cuando te juntás a discutir cuestiones con
con países, ¿no? Es decir, una cosa es un científico, otra cosa es el representante de un país completo, como pasó en este encuentro del IPES 11, por primera vez que destaco se hizo en África, de 147 países dándole aprobación a esto, ¿no? Se habla en el trabajo del apoyo a los sistemas alimentarios indígenas. ¿Cómo se hace esto, Walter? ¿Qué implica? Bueno, ahí hay una cuestión importante o muy relevante que es, nosotros siempre cuando hablamos del sistema alimentario parece que estuviéramos, parece y lo es, que en general el mundo occidental o el mundo oriental hoy día liderado por China tiene al trigo por una parte, al arroz del otro lado del mundo, al maíz, digamos, integrando algunas cuestiones, pero hay una base alimentaria, si se quiere, escondida, no leída, pero que tiene un enorme potencial en el mantenimiento, no solo de la herencia biocultural que podemos entender, sino en el sostenimiento de la alimentación de una parte importante de la población mundial, esa parte importante que a veces no depende o no vive en las ciudades, sino que se integra directamente a la biodiversidad en distintas entre regiones del planeta, y esto tiene que ver con las comunidades locales y los pueblos indígenas en especial. Y ahí viene el concepto de lo que vos bien decís, es decir, la cuestión de la soberanía alimentaria ahí es crucial, porque ahí no hay que interferir, ahí hay que ir a aprender. Es decir, si estos tipos estuvieron viviendo en esas comunidades, produciendo, alimentándose, y cuando vos les mirás a los pibes y la familia en general, vos ves que no están desnutridos, vos ves que están bien alimentados, algo bueno está pasando. Por el otro lado, también hay que decirlo, entender claramente que uno de los principales problemas que tenemos en la alimentación hoy afecta a las comunidades rurales transformadas. Es decir, los niveles de pobreza y de falta de acceso a alimentos en comunidades rurales hay que tenerlo muy, muy en cuenta también, porque de la mano de la agricultura industrial, en lugar de alimentar a la gente, podríamos decir, no se la alimenta tanto y encima le estamos generando consecuencias relevantes que a veces no se ve porque se está pensando solamente, bueno, vos me has escuchado hablar ya, es decir, en lo que se conoce como los cash crop o los cultivos de caja que producen en lugar de alimentos biomasa para el mercado internacional. Y ahí somos campeones, ¿no? Es decir, esa mirada de la producción de soja que en definitiva no termina alimentando a la gente, sino animales en Europa o mismo en China, o produce biomateriales o produce biocombustibles. Y todo eso viene de un solo lado, que es la tierra. Claro. Estamos hablando, para quien se suma, con Walter Pengue, que es ingeniero agrónomo con especialización en fitotecnia, el mejoramiento genético vegetal, y coordina el proyecto Nexus, que estamos hablando, del IPBES. Hay oyentes que quieren preguntar. Walter, nos pregunta Sofía de Palermo, ¿qué es la soberanía alimentaria? La semana pasada me preguntó eso mi nieto y no supe qué decirle. Bueno, la soberanía alimentaria es un concepto que emerge especialmente de un grupo digamos, a nivel mundial, que son agricultores de todo el mundo, que es la vía campesina. Ese concepto de soberanía alimentaria nos habla del derecho de los pueblos, no solo a la producción, sino al consumo de los alimentos que estos mismos producen de base local, en el marco de sus propias pautas culturales, y que se relaciona también y especialmente con un reclamo por el acceso a recursos. ¿Y cuáles son estos recursos? La tierra, el agua y los recursos genéticos. Eso es soberanía alimentaria. Cuando un pueblo accede no solo a los alimentos, sino a la forma en que históricamente vienen consumiendo esos alimentos en el marco de su propia cultura, y además tienen acceso, al contrario de restringírselo, tienen acceso a la tierra, al agua, a los recursos genéticos, a los servicios ecosistémicos dados por la naturaleza, ahí estamos hablando de soberanía alimentaria.
cuando se habla de seguridad alimentaria, está bien en situaciones de crisis, y más ahora que las estamos enfrentando más recurrentemente, en el hecho de que, bueno, lo que se busca es garantizar que la gente coma. Es decir, que la gente coma y pueda comer en ese mismo día. Entonces la comida le puede llegar desde distintos lados, desde los aviones, tirada para que la gente pueda acceder a algún alimento o lo que fuera. Pero esto no tiene nada que ver, o tiene muy poco que ver, con lo que yo acabo de mencionar vinculado con el acceso a los recursos. Son dos conceptos que en algún pedacito se acompañan, en otro no tanto. El primero viene de las organizaciones sociales, como la Vía Campesina. El segundo viene de los países. Hoy día algunos países están reconociendo a ambos por igual, pero hay que ver también de que, bueno, detrás de esto hay, por supuesto, discusiones políticas en todos los aspectos que, bueno, se tienen en cuenta, ¿no? ¿Y qué viste en África? Un continente asociado, por lo menos en décadas anteriores, a la pobreza, al hambre, justamente. ¿Cómo está África hoy? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cómo se inserta en todo esto que estás diciendo? Mira, lo que tuve, te puedo decir, estuve en África, pero estuve 14 días metido de las 7 de la mañana hasta casi las 9 de la noche, revisando primero el documento, luego preparándolo, luego intercambiando, digamos, las ideas para la defensa frente a los países, luego frente a los países, luego las conclusiones con los países. Prácticamente no salimos del espacio de conferencia, lamentablemente para mí, porque, bueno, realmente, otras veces he tenido oportunidades de poder recorrer más el tema de África. Sí estuve con colegas de distintas regiones africanas, especialmente lo que me interesaba saber era esta mirada de los pueblos originarios, y es muy interesante. Es decir, cuando vos te pones a hablar con un masái o con gente, digamos, de estas etnias que ya están bastante afianzadas, estructuradas, inclusive que se vinculan con, digamos, con la cultura occidental, empezás a entender muchas cosas. Es decir, ejemplo claro, los masái son una cultura interesantísima en el término alimentario de su propia familia desde la base, esa combinación de leche, sangre, granos para alimentar a los niños. Vos ves, digamos, esa raza en particular, cómo cuida la alimentación de su pueblo. Hoy en día amenazada, por ejemplo, por la exportación de flores a la Unión Europea. ¿Y por qué? Y bueno, porque le están corriendo el ganado que antes accedía no a la tierra, sino al agua, y esa agua hoy en día se genera como competitiva para la exportación de la producción de flores, que se hace, por ejemplo, en Kenia, y en 7 horas están esas flores en el mercado europeo, y hoy en día la demanda europea los está afectando a los masái ahí, porque no les permiten el acceso al agua. Estas son las interrelaciones que a veces no se tienen en cuenta, claro, en los países compradores, ¿no? Claro, ¿no? Es decir, y los impactos, eso se llama telecoupling, ¿no? Justamente sobre estas complejidades se dice en el trabajo, se desprende que las soluciones no son lineales y que hay que implementarlas ahora. Se menciona ahí en el informe unas 70 opciones, y vos decís que se necesitan urgentemente cambios profundos y fundamentales en la forma en que las personas ven el mundo natural e interactúan con él. ¿Qué dirías que necesitamos ver en términos generales? Primero necesitamos entender que estamos en una policrisis, que esta crisis no es única, que mismo los organismos de Naciones Unidas se tienen que poner las barbas en remojo para revisar la forma en que se hacen los análisis, es decir, ya estamos, digamos, con toda la información, o diría que con muchísima información, por un lado del cambio climático, por el otro lado de la biodiversidad, por el otro lado de la contaminación, y así sucesivamente. Es decir, hoy en día hay que integrar todo esto y entender, bueno, cómo tacleamos esto en forma integral, porque no es una sola situación, sino que es una flor de crisis que enfrenta, digamos, la civilización. El planeta va a seguir adelante sin nosotros, pero la civilización, o por lo menos si queremos continuar como lo que somos. También la especie humana sobrevivirá, no tengo la más mínima duda, pero bueno, tenemos que cambiar si queremos mejorar estas cuestiones. Es decir,
la mirada de la complejidad, de la integración de todos estos factores, es tremendamente difícil incluso para los científicos. Cada uno está mirando las cuestiones desde su formación y nos cuesta mucho ponernos a leer otras cosas. Pero si no tomamos las riendas ahora, vos viste que ahora se habla, venimos hablando hace bastante tiempo sobre el cambio climático, la intensidad y la recurrencia. Bueno, ahora estamos enfrentando un proceso de aceleración de la intensidad y la recurrencia planteada desde el reporte 6 de cambio climático. ¿Qué significa esto? Que hay que actuar ya. La gente lo está viendo. El tema es que la gente en general no está relacionando absolutamente todo con todo. Claro. Pero bueno, los calores que tenés allá o acá mismo que están, hoy día aquí tengo, hoy tuve congelación, digamos, hubo helada a la mañana, pero ya tengo 5 grados de temperatura. A la gente le llama la atención que no tengamos inviernos más severos acá o más fuertes. Y después, por ejemplo, lo que se viene con la nueva ola de calor, que, a ver, pasa una cosa, la gente se muere por esto. Es decir, esto no es una broma. Es decir, el otro día estaba repartiendo un paper entre los alumnos, es decir, hubo casi 35.000 muertos en la ola de calor del año pasado en la Unión Europea, es decir, como consecuencia directa de estas cosas. Y esto va a seguir pasando. El último reporte del IPCC, en su resumen, muestra una cosa que es muy, muy clara y que yo también lo utilizo mucho y te lo mandé ahí en una de las presentaciones que hice acá para el CIF en Alemania. Y tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué va a pasar? Y bueno, un pibe que nazca hoy, es decir, en los próximos 60, 70 años va a sufrir y mucho. Y en el marco de ese sufrimiento le pueden pasar cosas que van desde enfermedades hasta la muerte. Bueno, hoy está demostrado científicamente, no es una cuestión simplemente alegórica. Es decir, hay mucho dato que respalda esto y que bueno, que sería bueno que no los científicos, sino quienes deciden política pública, ¿no? Es decir, intenten por lo menos escuchar un poquitito más las advertencias, porque hoy no se puede decir que la gente no está avisada, es decir, hay información. A propósito de esto, de las personas y de quienes lideran las organizaciones, hay una declaración de la Academia de Ciencias Ambientales de Argentina sobre la cancelación de las políticas públicas ligadas justamente a la cuestión ambiental. Me gustaría una reflexión tuya antes de cerrar. No, totalmente, es una preocupación que también tenemos en la academia. Yo tengo el honor también de formar parte de la Academia de Ciencias del Ambiente y justamente es eso, ¿no? Es decir, la cancelación de las políticas ambientales, la baja de categoría o de representación de un Ministerio de Ambiente, más allá de las políticas mal hechas en otras instancias o lo que fuera. En todo caso, esas cosas se cambian, se mejoran, pero no se cancelan. Es decir, yo creo que la revisión de programas y todo siempre está bien, siempre aprendemos, siempre corregimos, pero me parece que no considerar el tema vos lo acabas de decir al principio, ¿no? Es decir, el tema de la integración de todas estas cosas, el cambio climático, la biodiversidad, el ambiente en general, todo tiene que ver con la calidad de vida de la gente. Y el no tener en cuenta estas cosas del ambiente, que no es simplemente dónde pongo un papelito o qué es lo que hago con esto, sino un trabajo mucho más profundo que va desde ese trabajo individual que es importante, pero a un trabajo colectivo, bueno, nos aleja a distancias importantes. Y nosotros estamos muy preocupados por la forma en que se tratan los temas ambientales, que de alguna manera están vilipendiados por muchas otras cuestiones, y creo que hay que tomar un poquitito más de seriedad en eso. La academia se pone a disposición de quienes les interese, no solo tener información, sino acceder, digamos, a recomendaciones o sugerencias, porque nos parece que, bueno, a pesar de que nos peguen cachetazos, hay que seguir poniendo la cara a la mejilla y hay que seguir empujando porque la sociedad va a tomar conciencia. Es decir, la sociedad, en todo caso, hoy en día está parada ahí frente a un precipicio, pero no quiere dar ese paso adelante, quiere recular y quiere cambiar. Y la obligación nuestra es poner en las manos de la gente estas cuestiones. Más en un país como la Argentina, que tiene una disponibilidad de recursos. Yo en esto
este trabajo vinculado con el Nexus, yo lo considero un starting point, es decir, un punto de arranque en el cual hay que ir sumando otras cosas, otras variables. En mi preocupación personal, no ya del grupo en sí, pero sí personal mía, está el tema de los suelos, el tema de la tierra, cómo se integra suelo-tierra, cómo es este asunto de la exportación de los mejores suelos del mundo, cuando ya se están agotando, cómo lo estamos trabajando en ese sentido, y me parece que ahí, por eso vos sabés que empujamos los proyectos vinculados al Nexus y los suelos, tanto ahí donde estoy, en la Universidad General Sarmiento, como en la Universidad de Buenos Aires, como acá mismo, que este centro interdisciplinario es fantástico porque hemos integrado universidades argentinas con universidades alemanas y de Europa, porque anduve dando vueltas por otros lados también. Y bueno, me llevo para la Argentina todo este trabajo que hay que seguir. Hablaremos a la vuelta, Walter. Te pido una frase para esto tan importante que acabas de mencionar. Estamos exportando los principales suelos. ¿A qué te referís con la exportación de suelos? ¿Cómo que exportamos suelos? Algo sintético, por favor. Me refiero al concepto de suelo virtual, al que yo llamo a este suelo la canasta de alimentos de la humanidad. La República Argentina tiene de los mejores suelos del mundo, los molisoles, los nutrientes que están en esos suelos se van con cada tonelada de soja, de carne, de madera, de leche, de huevos que exportamos, y no es a través de la reposición con fertilizantes sintéticos que vamos a lograr una solución. Todo lo contrario. Hay que cuidar los suelos porque los suelos son la caja de ahorros, no solo de los chacareros, sino de la República Argentina. Un gran abrazo, Walter. Gracias por tu claridad, el trabajo de siempre y tu compromiso. Que tengas una buena tarde ahí ya. Un abrazo, gente, que lo disfruten, y les mando un poquito de frío para que se refresquen un poco. Abrazo grande. Walter Pengue, uno de los principales especialistas en agricultura y sistemas alimentarios que tiene Argentina, hablándonos de la policrisis. Una flor de crisis, dijo después de un modo más llano, ¿no? Y dice, la información está, las evidencias científicas están, hay que integrar todo lo que se conoce y actuar, porque un chico que nace ahora va a tener problemas, dijo textual, sufrirá enfermedades y hasta la muerte, nos dice un especialista respetado en la Argentina y en el mundo entero. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.